¿Aló? Tuve problemas al principio con la transmisión, pero ahora vamos a ver. Buenos días, hermanos en Cristo. Muy bien. Un saludo a todos en este primer día de la semana, que es octubre 20 del 2019. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 91. Salmos 91. Dice así la palabra de Dios. El que mora al abrigo del Altísimo y a la sombra del Dios glorioso, dirá a Yahweh: confianza mía, refugio mío, el Dios en que yo he confiado. Porque Él te librará del lazo del tropiezo y de las conversaciones ociosas. Entre sus plumas te librará y bajo sus alas te refugiarás. Como armadura te rodeará su verdad, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni de intriga que ande en la oscuridad, ni del viento devastador al mediodía. Caerán a tu lado miles y miriadas a tu diestra, pero a ti no llegarán, sino que solamente verás con tus ojos, verás la retribución de los impíos. Porque tú, oh Yahweh, eres mi confianza y has puesto tu morada en lo alto. El mal no se acercará a ti, ni plaga tocará tu morada. Porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te protejan en todos sus caminos. En tus brazos te llevará, para que tu pie no tropiece. Sobre el áspid y el basilisco pisarán, hollarás al león y al dragón. Puesto que me he buscado, yo lo libraré y lo fortaleceré. Por cuanto ha conocido mi nombre, él me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia, lo fortaleceré y lo honraré, lo saciaré con larga vida y le haré ver mi salvación. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Es un bonito día. Día es tu día, Señor. Domingo, primer día de la semana, como los cristianos se reunían a partir del pan, a cantar, a adorarte y a escuchar tu palabra. Prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón. No permitas que nada, Señor, nos distraiga. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados en tu palabra para alimentar nuestro espíritu, para que crezcamos en el conocimiento de la verdad. Porque hay una sola verdad, el Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, que esta mañana podamos ser edificados. Y así te pido en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos allí donde usted está. Amén. Muy bien, hermano, entonces vamos a pasar a la exposición de la palabra. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 9. Hoy día tenemos un texto muy tremendo, estuve estudiándolo todos estos días. Romanos capítulo 9. Vamos a leer de versículos 19 al 29. Romanos 9, del 19 al 29. Tengo las versiones
Voy a leer la versión de La Peshita, es una buena versión, en caso que ustedes ah, pregunten por qué es un poco diferente. Si usted tiene la Reina Valera o también tiene la de la Américas, entonces debe seguir aquí también. Entonces, Romanos 9, del 19 hasta el 29. Así dice Dios. Y lo fortaleceré. Si la palabra de Dios, tú digas, ¿por qué él atribuye culpa? ¿Por qué? ¿Quién se resiste a su voluntad? Ahora, ¿quién eres tú, oh hombre, para que cuestiones a Dios? ¿Acaso dice la cosa formada al que la formó, ¿por qué me formaste así? ¿O no tiene el alfarero autoridad sobre su barro para hacer vasos de la misma masa, unos para honra y otros para deshonra? Pero verdaderamente Dios quiso, para mostrar su ira y dar a conocer su poder en su inmensa paciencia, traer ira sobre los vasos de ira que estaban listos para destrucción, y derramar su misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios para gloria, los cuales somos nosotros, los llamados, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a los que no eran mi pueblo, y a la que no era amada mía. Porque acontecerá que en el lugar donde se les llamaba, no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también proclama respecto a los hijos de Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de ellos será salvo. Él ha determinado y decretado la palabra, y el Señor la ejecutará sobre la tierra. Como lo que dijo Isaías previamente, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado en un remanente, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Que la palabra de Dios sea bendecida en todo momento. Entonces vamos a entrar de lleno a la exposición de la palabra. Entonces, como introducción, vamos a hacer un recuento. ¿Qué es lo que se habló la semana pasada? La semana pasada se habló acerca de los versículos donde dice 17 y 18, dice, porque para esto, versículo 17 de Romanos dice, si usted tiene la Biblia ahí, porque según la Escritura, él dice al faraón, para esto mismo te he levantado, dice Dios, para mostrar por medio de ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema principal de todo esto? El tema principal tiene que ver con la soberanía de Dios, la soberanía perfecta de Dios en la elección de su pueblo. Entonces, lo que Pablo está demostrando a los judíos es que no todo el que se llama judío, número uno, es judío y se va a salvar, sino los que son hijos de la promesa. Y dentro de los que son hijos de la promesa, hay judíos y hay gentiles. Entonces, judíos que son de la promesa y los gentiles que son de la promesa, unidos hacen un solo cuerpo, y ese cuerpo es el verdadero Israel. ¿Ok? Quiero que entiendan esa parte porque es muy importante.
Los judíos que son de la promesa y los gentiles que son de la promesa hacen un solo pueblo en Cristo y estos forman el verdadero Israel. ¿Okay? Es algo muy importante que hay que saber. Sabemos también, ¿no?, que Pablo dice en Romanos 3:29 que el judío no es el de la circuncisión, ni también el que es externo, sino que el verdadero judío es el que es interno, de la circuncisión, pero del corazón, por medio del Espíritu Santo, y no mediante la letra de la ley, cuya gloria no procede de los hombres, sino procede de Dios. Lo que está diciendo el apóstol es que para Dios lo que sirve no es el judío que nace diciendo yo soy judío o me circuncidaron al 8º día. Dios se glorifica en su pueblo, que está en Cristo. En resumidas cuentas, de todo el discurso que Pablo está hablando en Romanos. Si se quiere resumir, si alguien le pregunta a usted, resúmeme Romanos en una sola frase. La respuesta es, Dios se glorifica en su pueblo, formado de judíos y gentiles que están en Cristo. Nada más. Ellos son el verdadero Israel. Si usted tiene fe en Cristo, y usted es judío y tiene fe en Cristo, y un gentil tiene fe en Cristo, los dos no son judíos y gentiles, son el pueblo de Dios, el verdadero Israel, hijos de la promesa. No importa, independientemente de que usted, su antepasado, haya sido adorador del sol, o del judío que haya sido, bueno, yo desciendo de la tribu de Benjamín, de Abraham. No, las dos cosas no tienen nada que ver. Lo que para Dios sirve y es de motivo de alabanza es que si somos hijos de la promesa. Nada más. Nada más. Y eso es en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el versículo 17 de Romanos 9, Pablo dice, Dios, todo el capítulo 9, si todos los judíos no se convierten, no es porque la promesa de Dios haya fallado, simplemente porque hay algunos en los judíos, o mejor dicho, no todos los judíos son judíos, no todos los israelitas son israelitas, no todos los que descienden son hijos de Abraham. En otras palabras, no todos son hijos de la promesa, sino aquellos que Dios, en su soberana voluntad perfecta, decide elegir quiénes van a ser sus hijos. Nada más. Esa es la razón que cuando Jesús estuvo en la tierra, yo quiero decir esto porque quiero que se entienda. En Juan, ¿no? ¿Se acuerdan Juan capítulo 8? Dice, Jesús hablando a los judíos. Jesús les dice, Juan 8:34, de cierto les digo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice. El hijo permanece para siempre. Así que si el hijo hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son del linaje de Abraham. Jesús reconoce que descienden de Abraham. Pero pretenden matarme porque ustedes no pueden recibir mi palabra. Lo que yo he visto con mi padre, eso hablo, ustedes hacen lo que han visto con su padre. Aquí empieza el argumento de no todos son verdaderos israelitas. Jesús dice, lo que yo hablo, lo hablo porque he visto de mi padre. Y dice, ¿no? Pero ustedes hacen lo que han visto de su padre. Fíjese, dos clases de padres, el padre de Jesús y el padre de ellos. 39 dice, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo,
Bueno, si fueran hijos de Abraham, o sea, descendientes de Abraham, pues ustedes harían las cosas de Abraham. Está cuestionando que ellos descienden de Abraham. Eso no les gustó. Pero ahora aquí pretenden matarme a mí, un hombre que les habla la verdad, la cual ha escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. Fíjese. Ellos dicen, ¿son hijos de Abraham? Ok, pero ¿saben qué? Abraham nunca quiso matarme. Él escuchó la palabra de Dios. Pero ustedes ponen por obra las acciones de su padre. Por segunda vez, Jesús les dice que ellos siguen a su padre. Vamos a ver qué clase de padre es los de los judíos. Ellos dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Claro, porque cuando Jesús dice eso, ¿no? Ellos entendieron, nos está diciendo que nosotros somos hijos bastardos. Nos está diciendo que nuestro padre es otro hombre que no lo conocemos. Bastardo. Nuestro padre es Abraham. Nosotros no somos hijos de fornicación. 42 Jesús les vuelve a decir, bueno, pero si su padre fuera Dios, ustedes me amarían a mí. Número 1. Puesto que he salido y he venido de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que el Padre, Él me envía. ¿Por qué ustedes, pregunta 43, no comprenden mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? No comprenden mi palabra porque no escuchan mi palabra. Y aquí viene el 44, Jesús revela quién es el Padre de los judíos. Incrédulos. Aquí está lo que dice. Ustedes son de su padre el diablo, el acusador, y el deseo de su padre, el diablo, quieren poner por obra, porque él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en Satanás no hay verdad. Cuando habla, él habla de su propia mentira. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y es padre de la mentira. Pero a mí que yo hablo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me reprende por causa del pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es de escucha las palabras. Por ustedes no le escuchan. Y aquí viene la frase final. Porque ustedes no son de Dios. No importa que hayan nacido en descendencia de Abraham, si ellos rechazan a Jesucristo, si ellos rechazan la verdad en Jesucristo, no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Es lo que está diciendo. Son hijos de Satanás. Muy bien. Ese mismo pensamiento Pablo lo tiene en mente cuando escribe Romanos capítulo 9. Cuando empieza, por ejemplo, en el versículo 5, Romanos 9:5, en el versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que pertenecen a Israel son Israel. 7. Ni todos los que son hijos por ser de la descendencia de Abraham se dijo en Isaac la llamada descendencia. Es decir, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa los que son de la descendencia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quién es el verdadero judío? ¿Quién es el verdadero Israel? El verdadero judío, el verdadero Israel, es aquel que tiene la fe en Jesucristo, el hijo de la promesa, el verdadero judío. Y cuando todos los que son hijos de la promesa se unen en un solo cuerpo, se convierten en el verdadero Israel. Ya sea judíos o ya sea gentiles, si ambos tienen una misma fe, es el pueblo de Dios, el verdadero Israel. Entonces, basado en eso, Pablo continúa entonces su argumento de que la elección del pueblo de Dios está basado únicamente en la soberanía perfecta de Dios. En su soberanía perfecta, Él elige a aquellos que van a ser parte de la promesa y a aquellos que no. Y poner el ejemplo del faraón. La razón por la cual Él endurece al faraón es justamente, como dice aquí,
para mostrar, en el versículo 17, por medio de ti, mi poder y nombre sea proclamado por toda la tierra. En otras palabras, el Evangelio de Cristo. Porque lo que está diciendo aquí es, por medio de ti que yo te he levantado, es para que el poder mío, ¿no?, del Evangelio sea demostrado a todos y para que mi nombre sea proclamado en todas las naciones. Pedro hizo eso, ¿no?, en Hechos 4, versículo 12, cuando dice, y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos ser salvos, que va de acuerdo exactamente el pensamiento que dice Pablo en Romanos 9, versículo 17, cuando dice, para que mi nombre sea proclamado en las naciones. ¿Qué hizo Pedro? Hechos 4:12, porque ninguno otro nombre bajo el cielo hay salvación. No existe otro nombre. Quiere decir que nadie se ha salvado excepto a través de Jesucristo. Entonces, cuando Dios le dice a Faraón, ¿no?, para que por medio de ti mi nombre sea proclamado, está diciendo el Evangelio de Cristo. Yo me glorifico en ti. A través de ti, mi poder es conocido a todos y también mi nombre. Entonces, de ahí viene el versículo 18, de manera que, aquí está versículo 18, de manera que la conclusión, Él, Dios, muestra misericordia a quien quiere decir, la voluntad de Dios es la determinante para mostrar misericordia. A quien quiere, porque lo quiere así. Coma, lo endurece. O sea, Dios en su perfecta voluntad soberana, a algunos le muestra la misericordia, la gracia, porque Él quiere hacerlo así. Pero a otros le endurece. O sea, los hace. Ahora, y aquí viene la pregunta, por eso el versículo 19 dice eso. Ahora, muchos ahora, inclusive igual que en el mismo tiempo de Pablo, van a decir, un momento. No es justo, ¿no? Siempre dicen eso. No es justo. ¿Cómo Dios va a culpar de pecado a alguien que Él mismo endureció su corazón? ¿No? Así dicen, ¿no? La lógica de la perversión de la mente humana. La mente humana es perversa. Fíjense, un ejemplo nomás. ¿Qué tal perversa es la mente humana? Y estoy hablando, cuando digo perversa, no de personas ignorantes. En cierto sentido lo son. Pero son personas que, normales, entre comillas, para que entiendan lo que quiero decir aquí. Justifican lo que están haciendo en Chile hoy. Destrucción de propiedades, vandalismo, robo a la propiedad privada, que es una violación a la ley de Dios, desacato a las autoridades, desobediencia al gobierno civil. Toda esa escoria de gente que hace eso, escoria de gente, merece la muerte. Es la verdad, merece la muerte. No merece que se le pongan en la cárcel. Es una pérdida de tiempo. Eliminarlos. Pero hay gente que los defiende. Vean a mi página y hay alguien ahí. Y pone un montón de mentiras, porque es mentira, falsedades. Lo mismo sucede aquí en el ejemplo de Jesús que pone Pablo. Dice, en un momento, ¿cómo es que Dios va a culpar a Faraón, digamos, o a aquellos que le rechazan cuando Dios mismo endurece su corazón? No es justo. No es justo.
Si Él los endurece, entonces ¿por qué los castiga? ¿Entienden ahora la lógica humana que está pervertida y caída, que no entienden? Y muchos llamados cristianos caen en eso. Ellos dicen, bueno, sí, tiene razón, porque si Él endurece, entonces ¿para qué lo castiga? No, creen que es verdad. Esa es una falacia. Y mira lo que dice el versículo 19. Pero tal vez tú digas, Pablo se adelanta a los Gesión. Pablo se adelanta. Tal vez tú digas, está refiriéndose al hombre, a la humanidad, aquellos que cuestionan la naturaleza, la soberanía, la voluntad de Dios, dice. ¿Por qué Él, o sea, Dios, atribuye culpa? ¿Se dan cuenta? La misma pregunta. Porque ¿quién se resiste a la voluntad de Dios? O sea, ¿qué es lo que decían ellos? Los, los impíos decían, un momento, Pablo, sí, sí, suena bonito lo que dices, pero ¿cómo va a castigar si nadie se puede resistir a la voluntad de Dios? Bueno, entonces no tiene otra alternativa, no tiene el libre albedrío para decir no. Y al mismo tiempo, ¿por qué atribuye de culpa al que le rechaza? Tampoco tiene el libre albedrío para decirle sí. O sea, Dios determinó a este endurecerle, al otro revelar su gloria. Entonces, en otras palabras, como se dice hoy, son marionetas de cartón, son títeres, son robots. Simplemente lo que Dios le dice. Entonces, ¿para qué les va a culpar? ¿Entiende? Esa era la adhesión a la soberanía de Dios. Y es muy importante que eso se tenga en cuenta. Es muy importante que eso se tenga en cuenta. Porque es lo mismo que hoy. Si yo soy soberano, entonces, ¿por qué no exige a la gente que cree en él y a otros no? Y luego porque esta gente, igual que en el tiempo de Pablo, creía en la llamada libre albedrío. No existe el libre albedrío. Miren lo que está pasando, lo que pasó en Chile. Esa gente no tiene libre albedrío. Ellos dicen, bueno, yo hago lo que quiero. Bueno, vamos a corregir esa frase. Tú haces lo que tu voluntad caída quiere, no lo que tú quieres, que es diferente. Porque si tú harías lo que quisieras, tendrías libertad, pero no tienes libertad. Estás esclavizado a tu voluntad que está caída. Y la voluntad del hombre caído solamente sigue un camino. Dice el libro de Efesios, para que me entiendan bien. Pablo dice, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo. O sea, siguen la corriente de este mundo. ¿Qué es corriente? Pensamiento, cosmovisión, valores del mundo. ¿Cuáles son los valores de este mundo sin Dios? ¿Cuáles son sus opciones? Toda opción, todo valor que tiene este mundo sin Dios es destrucción. Destrucción, nada más. Nada más. Usted me puede decir, no, pero pobrecitos, nacieron pobres, comieron piedra, nunca tuvieron nada y ahora que tienen la oportunidad, el gobierno malo, por eso roban. Hay que entenderlos por qué roban. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Gente que cristianos que creen eso. Pero pobrecito, nació sin zapatos, tiene que robar zapatos ahora que ya tiene 70 años viejo, tiene que robar un par de zapatos porque nunca tuvo zapatos. Eso es mentira. No, pero ¿cómo no se te ocurre que va a robar una refrigeradora si durante 35 años comía comida caliente y se podría la carne? Ahora tiene la oportunidad de hacer justicia y robarse. Eso es mentira. Todos sabemos que es mentira. Eso es robo. Así que esas excusas no la traigan a mi muro. A mí no me la van a hacer creer. Háganle creer tal vez a la abuelita, pero a mí no. Eso es mentira. Todas esas justificaciones no, sí están justificados a romper, a quemar, a destruir, a matar, inclusive también a la mamá, porque la mamá también lo trajo a la tierra, él no pidió vivir en la tierra. Así dicen.
O no me van a decir que hay gente que dice, bueno, yo no pedí venir a esta tierra, mi mamá es la culpable. No estoy bromeando ni exagerando. Es la puritita verdad. Así lo dice. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Dice, sigan la corriente de este mundo conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. O sea, esa gente no es libre. Ellos hacen no porque tienen libertad, sino porque están esclavizados al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que están sin Cristo. Todo aquel que rechaza la ley de Cristo. Todo aquel que rechaza el evangelio de Cristo. Son hijos de desobediencia. 3. Así vivíamos en las pasiones de nuestra carne, haciendo el deseo de nuestra carne. Suficiente, caso cerrado. Caso cerrado, he dicho. Caso cerrado. La gente sin Cristo hace de acuerdo a la voluntad de su carne, o sea, de sus pasiones, no la de Dios. Entonces, esa es la razón por la cual, ellos no pueden conocer a Dios. Versículo 19 dice Pablo, pero 20, ahora, aquí está la respuesta de Pablo a los contumaces, a los socarrones, a los impíos, a los burladores. Le dice, un momento. ¿Quién eres tú? Fíjese, versículo 20. ¿Quién eres tú, hombre o mujer, para que cuestiones a Dios? Con esa pregunta retórica, Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres nada. Claro, esa pregunta es pregunta retórica. O sea, no es que Pablo no sabe quiénes son. Pablo sabe quiénes son. Nada. ¿Quién eres tú? A ver, hombre o mujer, dime, ¿quién eres tú? Así, no eres nada para que estés cuestionando a Dios. Segunda pregunta retórica. ¿Acaso dice la cosa formada al que la formó, ¿por qué me formaste? Claro, claro. A ver, ¿qué puedo yo, por ejemplo? Aquí tengo algo. Este es un barquito. Este barco es una réplica del barco que vinieron los peregrinos, se llama el Mayflower, en 1609. Ya viene noviembre, voy a hablar de eso después. Este barco se llama Mayflower, donde vinieron los primeros peregrinos a los Estados Unidos en 1609. Como ustedes ven, alguien hizo este barco. Alguien lo hizo. Juntó madera, lo juntó los pedacitos de tela, hilo, puso aquí todo, se ingenió, lo elaboró. Alguien, eso no apareció de la noche a la mañana, así como dicen los comunistas o ateos o marxistas. Alguien hizo esto. La persona que hizo eso puso tiempo y lo hizo bien. Ahora, ¿se imaginan que después que lo hizo, este barco dice, te estoy hablando a ti, tú me hiciste, yo no quería hacer barco, ¿por qué no me hiciste un avión? Es imposible que te diga eso. No me gustó esta clase de barco, hubieras hecho un barco diferente, porque no me gusta a mí estas cosas blancas que tengo. No, no le puede decir eso. Eso fue solamente la voluntad del que hizo ese barco. Él quiso hacerlo así, lo hizo y se acabó. El barco, claro, sabemos que no habla, pero no le puede cuestionar al que hizo, ¿por qué me hiciste barco? ¿Por qué me hiciste de esa forma? Entonces, Pablo dice, un momento, tú eres una cosa creada. Tú no tienes derecho para cuestionar al creador de cómo te hizo. En otras palabras, cállate la boca. Cállate la boca. Cierra tu boca ante el Señor. Y dice 21, ¿o no tiene acaso el alfarero autoridad sobre su barro para hacer vasos de misericordia, de masas, para hacer vasos de la misma masa, unos para honra, otros para deshonra? Un momento. ¿Acaso el que te hizo no tiene autoridad sobre ti para hacer de la madera? Esta es madera, tela, ¿no? Hilo, para hacer elementos, digamos, útiles o de juego como esto, o hacer tal vez de la misma madera un elemento que sea para deshonra. Eso no depende de ti, eso depende del creador, depende de la persona que lo está haciendo. ¿Me entiende? Entonces dice ahí
Dios tiene la autoridad suprema, versículo 21, de decidir, es lo que está diciendo el versículo 21. Dios tiene la autoridad de decidir en su creación aquellos que son hechos de la misma masa, unos para honra y otros para deshonra. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo está argumentando, está respondiendo a los contumaces, aquellos que están cuestionando la soberanía de Dios. Dice el 22, pero verdaderamente Dios quiso mostrar su ira, para mostrar su ira y dar a conocer su poder en su inmensa paciencia, traer ira sobre los vasos de ira que estaban listos para destrucción. Ahora, muy bien, ya Pablo establece que el hombre no tiene autoridad. No es nadie para cuestionar a Dios. Número 2, Pablo establece que Dios en su soberanía, en su soberana voluntad, tiene el poder de hacer de la misma masa vasos de honra, vasos de deshonra. Ya establece eso. Luego dice, ahora, la razón por qué Dios hace vasos de deshonra. Aquí viene, versículo 22. La razón que Dios hace vasos de deshonra, que es lo mismo, vasos de ira. Tú sabes, un vaso es un receptáculo, ¿no? Un vaso en donde, digamos, supongamos esto, ¿no? Esto es un vaso. O sea, eso implica de que uno puede llenarlo de lo que sea. Entonces lo pone aquí, ¿no? Entonces, un vaso, supongamos que sea vaso de ira. Muy bien. Dios, la razón que crea un vaso de ira es, y aquí lo dice de esta forma, porque Dios quiere, tiene la voluntad de mostrar su ira sobre ese vaso de ira. Dios quiere, Él es Dios. Y la misma palabra, vasos de ira, con Dios, la ira de Dios, viene de la misma raíz. Quiere decir, ¿no? Cuando Dios está hablando, ¿no? La palabra ira viene del griego que significa pasión violenta, justificable, castigo, poder, capacidad sobre los vasos de ira o de deshonra. En otras palabras, son recipientes de la ira de Dios. La analogía de Pablo hace expresamente eso. O sea, la razón por la cual existe los vasos de ira, que son una figura para representar a los que están fuera de la gracia de Dios, es que ellos son los receptáculos de la ira de Dios. Son gente totalmente salvaje, que no tiene concepto de lo que es la ética del reino. Esa gente es lo que destruyen las sociedades, destruyen hogares, destruyen naciones, destruyen gobiernos, destruyen escuelas, se destruyen a sí mismos. Son hijos de ira. La ira de Dios es sobre ellos. Dios se muestra su ira sobre ellos. Y número 2, dice el versículo 22, para dar a conocer su poder. Para dar a conocer su poder. ¿Cuál poder? El poder del evangelio. Un momento. Entonces, es que el poder del evangelio es para salvación. El que rechaza el evangelio está bajo la ira de Dios. Eso tiene que entender usted. Entonces, la ira de Dios no es algo que etéreo. La ira de Dios viene de Dios. Por eso dice la ira de Dios, genitivo de Dios. Son gente que desde que se despierta hasta el momento que duerme, caminan, viven bajo la ira de Dios. Para ellos, para ellos existe solamente un valor, la ira, el juicio de Dios. Entonces, viene de ellos. Romanos capítulo 3 habla totalmente de eso, ya lo hemos visto. Entonces, Dios decide mostrar su ira y su poder en los vasos de ira. Ahora, algo muy importante, y esto responde a la pregunta, bueno, si Dios es poderoso,
¿Por qué Dios no los elimina ahí mismo? ¿No? Si Dios está airado, por ejemplo, hoy, en este momento, hay tanta gente mala, por ejemplo, los que destruyeron Santiago. ¿Por qué Dios no los elimina? Ahora, esta pregunta no es una pregunta honesta, porque el que hace esa pregunta te viene de gente que están bajo la ira de Dios. O sea, están diciendo, si Dios me odia, pues que me mate. No, lo que no saben es que ya están muertos. Ellos ya están muertos en delitos y pecados. Pero claro, ellos se ven su carne corrupta y dicen, pero ¿cómo que no? Si yo estoy vivo, mira, yo hago lo que quiero. Otra vez volvemos, no hacen lo que quiero. Están muertos en delitos y pecados. Son cadáveres que apestan espiritualmente. Sí, apestan, tenga cuidado. No se acerca a esos cadáveres. Ellos caminan, hablan, comen, pero son cadáveres. Están muertos. Su alma totalmente apesta y huele feo. Son hediondos espiritualmente. Están muertos. Pero fíjese lo que dice Dios, versículo 22. Lo hace en su inmensa paciencia. Ellos ya están listos para destrucción. O sea, esta es la cosa que molesta a esta gente. Dice, están listos para destrucción. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí las otras versiones en cuanto a la Reina Valera, las Américas, 22? ¿Qué si Dios, queriendo mostrar su ira, haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira para destrucción? La reina, las Américas, dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? O sea, Pablo está diciendo, respondiendo otra vez a los contumaces, un momento, Dios no es justo, Dios no es injusto. Dios no solamente es justo, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Les dice Pablo. Porque estos vasos de ira, creados para destrucción, o sea, ya no tienen salvación. ¿Sabía usted esto? Ya no tienen salvación, hermano. Y una de las cosas que me llama la atención es que muchos evangélicos ponen en Facebook, voy a orar por esta persona, por el impío. Hay personas, los herejes, los apóstatas, no se ora por ellos. No, muchos en su ignorancia, oración por ellos. Que Dios tenga misericordia. ¿Cuál misericordia, hermano? ¿Cuál misericordia? Esa gente no entiende. Dios es santo. En su santidad, Él crea vasos para destrucción. Nadie le cuestiona a Dios. Ni usted ni yo debemos cuestionar, pero Dios, tú eres amor. ¿Por qué les creas para destrucción? No tenemos que decirle eso. No tenemos derecho para decir eso. Absolutamente no. Callados la boca. ¿Y qué es lo que sucede? Dios no los destruye. Dios los aguanta durante el tiempo que estos vasos de ira viven. Durante ese tiempo que los aguanta, Dios manifiesta su poder, su nombre y manifiesta su ira también sobre ellos. Ese es Dios. Al fin y al cabo, ya están destinados a destrucción. Versículo 23. Pero al mismo tiempo derrama su misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios para gloria. Ahora, no solamente Dios hizo los vasos de ira para destrucción, donde Dios muestra su ira a ellos, pero también se glorifica. Pero también hizo, y aquí está la buena noticia, Dios hizo barros de honra, gloria a Dios, los que estamos en Cristo. Y sobre los vasos de honra, Él derrama su misericordia, su amor en nosotros, hermano. ¿Qué más? Nosotros, los vasos de honra, que hemos estado designados, predeterminados
para estar en la gloria con Cristo. Gloria al Señor. ¿No se alegra usted eso? Los vasos de honra, que vienen a ser los que estamos en Cristo, judíos o gentiles, somos aquellos que hemos sido predeterminados por Dios para estar en la gloria con Cristo. Gloria al Señor. No somos hijos de destrucción, no somos de desobediencia, no somos vasos de destrucción, somos vasos en donde la gloria de Dios se revela, en donde la misericordia de Dios nos llena para la gloria del Padre. El Señor, eso es lo que somos. Y dice, vosotros serán los llamados. Los llamados son aquellos que desde antes de la fundación de Dios, en su soberana y absoluta voluntad y soberanía, decide elegir de entre la gran masa de seres humanos a algunos para que sean llamados a ser herederos de la promesa de su Hijo. Eso somos nosotros. Y dice, no solamente de los judíos, sino de los gentiles. ¿Qué está hablando Pablo? Está hablando que el verdadero Israel, el verdadero pueblo, heredero de las promesas, son los que estamos en, repita, Cristo. Son los que estamos en Cristo. Y solamente los que estamos en Cristo somos herederos de la promesa y somos el verdadero Israel de Dios. Y aquí 25 cita a justamente Oseas 2:23 cuando dice, llamaré pueblo mío a los que no eran mis pueblos. Se está refiriendo a los gentiles, nosotros. Recuerde que en el antiguo pacto el pueblo de Dios era el pueblo nacional que hizo pacto con Israel. Pero el profeta Oseas está diciendo que va a venir el momento en donde Dios va a llamar pueblo mío a los que no son pueblo de él. ¿Quiénes son esos pueblos míos? Nosotros, los gentiles, los que no somos descendientes en la carne de Abraham. Pero recuerde que el verdadero descendiente de Abraham es el que está en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, somos entonces pueblo de Dios. Aleluya. Entonces el verdadero pueblo de Dios es aquel que Dios los llama, ¿no? Y dice, y a la que no era amada, amada. Claro, Dios puso su amor en Israel, la nación. Pero va a llegar el momento en donde ese amor ya no va a ser solamente al pueblo de Israel como en la carne, sino que va a incluir a aquellos que estaban lejos de las promesas de Dios, nosotros, y nos va a decir, ustedes son parte de mi amada también, de la iglesia, mi amada iglesia. Ya no estamos lejos, ya estamos en el pacto con Dios. Qué lindo, ¿no? Y dice en el versículo 26, o sea, también 1:10, porque acontecerá que en el lugar donde se les llamaba, no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria al Señor, hermano. Eso lo tienen que subrayar. No lo tienen que subrayar. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Está justamente. ¿Y por qué Pablo usa el Antiguo Testamento? Porque Pablo quiere demostrar a los judíos que él no está inventando cosas. Que lo que Pablo está diciendo está arraigado en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, él menciona a Oseas en el capítulo 2, versículo 23, que donde Dios dice, él ya va a llamar pueblo mío a los que no son pueblo de él, nosotros los gentiles, y va a llamar a amar a ese grupo de gentiles en Cristo, ustedes son parte de mi amada. Y en el versículo 26 dice también, donde no nos llamaba pueblo de él, vamos a ser llamados hijos del Dios viviente. Entonces, los judíos pensaban, eso lo dijo Jesús, Pablo lo reitera, no es aquel que dice, oh, yo desciendo de Abraham, oh, yo soy pueblo judío, como dicen, ¿no? Evangélicos, mesiánicos, pentecostales, oran por el pueblo de Israel que está ahí en Israel, ¿no? Oh, el pueblo de Dios, tenemos que danzar la banderita, panderetas, y tenemos que hacer un montón de cosas. Eso es una pérdida de tiempo, hermano. Eso es herejía. Eso es herejía. Que oras por Israel para que se salven, ok.
Pero no ores porque, si oramos por Israel, vamos a tener la bendición 10 veces más que el que no ora. Eso es mentira, hermano. Eso es herejía, y lo digo así, no solamente error, herejía. Porque el pueblo de Israel somos nosotros los que estamos en Cristo, nadie más. Es más, somos el verdadero judío en el interior, no ellos. Es más, esos judíos que están ahí no son ni siquiera verdaderos judíos. ¿Se acuerdan que expliqué? Ya fueron mezclados con otras razas. No hay ningún judío que diga, ¿sabe qué? Mi sangre, hice un examen de laboratorio y salió 100% judío. No existe eso. Ya están mezclados. Mezclados con babilonios, mezclados con gente árabe, con africanos. O sea, con europeos. Nadie puede decir allá. Ellos se pueden decir judíos y hacer todo eso, pero nadie puede decir, bueno, mi sangre es 100% judío o hebrea. No, no hay, no existe. No existe. Pero el punto principal es que para Pablo, el verdadero judío espiritual no es el que, me circuncidé. No tiene valores. Usted es judío, usted pertenece al pueblo de Israel, si tiene usted. Así que, cuando se refiere, si quiere hablar al pueblo de Israel, pues nosotros somos el pueblo de Israel. A diferencia que no tenemos que sacrificar, no tenemos que hacer danzas en el aire, un montón de tonteras, nada de eso. Ni hablar hebreo, facilito. No tiene que hablar hebreo. Si usted quiere aprender, ábrelo. Pero nada de hablar hebreo, como ponen por ahí muchos los hebra español. ¿No? Ponen ahí y creen que eso les acerca a Dios. No, eso es puro. Usted, Pablo, usted que es nueva criatura. Dios es el verdadero de Israel. Aquí pone, versículo 27, Isaías también proclama respecto a los hijos de Israel. Dice, Israel, aunque de Israel, ya como la arena del mar, 27, eso está en Isaías 10:22. Solo un remanente de ellos será salvo. Y esto es tremendo. Mira, yo quiero que Isaías 10:22, esto lo voy a poner. Esta es la evidencia que no todo el que dice soy Israel es salvo. Solo un remanente. ¿Quiénes son esos remanentes? Los que son hijos de la promesa. Isaías 10:27, aquí lo tengo, dice, sucederá en aquel día que eliminará su opresión. Perdón, ¿dónde está? Perdón, es 10:22, perdón, no 27, 10:22. Dice, y aquí está, el remanente de Israel, empieza en el versículo 20, Isaías 10:20, y sucederá en aquel día que un remanente de Israel y los que sean librados de la casa de Jacob nunca más confiarán en aquel que los hirió, sino que verdaderamente pondrán su confianza en Yahweh, Santo de Israel. ¿Quién es Yahweh, el Santo de Israel? El Santo de Israel es Jesucristo, el Hijo de Dios. El remanente que se va a salvar de Israel va a ser el remanente que ponen su fe en Jesucristo. Nadie más. Aquí lo dice, nadie más. Nadie más se va a salvar de los judíos, excepto los que ponen su fe en Jesús, y ellos son el verdadero remanente de Dios, el verdadero Israel. Dice 21, un remanente volverá, el remanente de Israel, Jacob, al Dios poderoso. Qué lindo. Que dice Dios a Faraón, mi nombre será proclamado en las naciones, porque mi poder será manifiesto y mi ira caerá sobre los hijos de la ira. 22, aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, o sea, el Israel general, solo un remanente volverá, menguado, mutilado, pero rebosante en justicia. Qué hermoso es esto. ¿Por qué en justicia? Porque el que justifica y el que es justificador es uno, es Dios. Y el que esté en Cristo, nueva
criatura es. Las cosas viejas, como dice Apocalipsis, el cielo el viejo pasará. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando Apocalipsis dice, ¿no? En esa parte que dice Apocalipsis que habrá cielo nuevo, ¿no? Y tierra, el versículo 21 Apocalipsis dice, luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. ¿A qué se refiere? Bueno, Pablo ya lo dijo a qué se refiere. Dice, he aquí, ¿no? El que esté en Cristo, nueva criatura es. En Cristo, espiritual. Las cosas viejas que viene a ser la tierra, la primera tierra pasado y el mar no existía más, se refiere a eso. Las cosas viejas pasaron, ya pasó la primera tierra, ya pasó el mar. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son hechas nuevas? Los cielos nuevos y la tierra nueva en Cristo. Eso se cumple cuando uno está en Cristo. Ya la tierra y el mar pasaron, los cielos nuevos y la tierra nueva viene cuando dice, he aquí todas son hechas nuevas en Jesucristo. Eso se cumple en Cristo. Entonces, justamente aquí nos está diciendo Isaías, respondiendo a los que cuestionan la soberanía de Dios. Número uno, ¿qué le está diciendo? Lección para nosotros. Dios es soberano, sabio, una voluntad propia, una voluntad sabia, perfecta y única, que en su voluntad, que en su soberana voluntad, Él decide a quién crear para ser hijos de la destrucción y a quién crear para que Él derrame su misericordia para la gloria de Él. Número dos, nosotros, el ser humano, no tiene ningún derecho para cuestionar a Dios. Se cierra la boca ante el Señor. El creado no le puede decir al creador, ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué a mí sí y a él no? No, 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 no. Eso es arrogancia. Eso proviene de una mente caída. No podemos cuestionar los planes de Dios en cuanto a la elección. Dios en su soberana voluntad elige a quien Él quiere. Lo injusto sería que Él elija personas basado en sus méritos, ¿no? En el mundo así, basado en sus méritos. Nadie tiene mérito. Es Él el que decide de entre la masa. Estos van a ser para ira, destrucción, y estos van a ser para gloria eterna. Él lo quiso así. ¿Qué más vamos a hacer? Solamente humillarnos y darle las gracias. Nada más. Dale las gracias. ¿Qué más nos dice? No es algo que Pablo lo inventó, está enraizado en las escrituras. Isaías, Oseas hablan de que va a haber un momento, y este es el momento, donde el pueblo va a llamar pueblo al que no era su pueblo, y va a llamar a amada a la que no era su amada. Y no todos los de Israel son Israel, sino un remanente será salvo en Cristo. Así que eso es lo que Pablo responde a la pregunta, ¿es Dios injusto? Pablo dice, ni siquiera tengo que responderte que Dios es injusto. No tienes, tú no eres nadie para cuestionar a Dios. El hombre no está en la autoridad y derecho de cuestionar la voluntad de Dios. En cuanto a la elección, porque la elección parte de la soberana voluntad de Dios a quien Él quiere, ¿no? Versículo 18, muestra su misericordia y a quien no quiere, no le muestra su misericordia. Romanos 9, 18. Muchos tratan de decir, bueno, esto es corporal. Bueno, aunque sea corporal no hace diferencia porque el cuerpo, se refiere de grupo, son personas. Y para que sea parte del cuerpo tiene que elegir. Así que al final es individual. Nosotros no sabemos, Dios lo sabe. Pero mientras tanto, como dice aquí,
Quiero que mi nombre sea proclamado, como lo hizo Pedro, Hechos 4:12. Para que mi justicia, para que mi poder se revele en los hijos de desobediencia. Y eso es lo que se tiene que hacer. Que el evangelio es el poder de Dios. Y que su nombre santo sea proclamado a todas partes del mundo. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande, poderoso, lleno de amor. Que tu palabra haya entrado en nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda haber hecho entender lo que tu palabra dice. Que nuestro espíritu se haya alimentado, que se haya gozado en este día. Que tu palabra corra como río libre, como agua viviente, Señor. Y traiga salvación a aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Pero como dice Pablo, tu ira, tu justicia y tu juicio será sobre aquellos vasos de ira, contumaces y soberbios e impíos y arrogantes que rechazan tu palabra. Y los dos, tanto en los hijos de ira como en los hijos de obediencia y de gloria, tu nombre será glorificado. Y así oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia, la paz de Dios hoy y para siempre, durante todo el día, ustedes